Hola, ¿qué tal? Bendecido día para todos, para todas. Bienvenidos una vez más a su programa Diálogos en Cristo. Conociendo tu fe cristiana católica. Hoy día, pues como siempre, con mucha alegría les saludamos Julio. Un servidor y Gloria. Gracias. Entonces, pues el día de hoy traemos un tema delicioso. Como nos hemos venido preparando aquí en nuestra parroquia del Santo Cristo de la Misericordia para vivir Pentecostés, ya que el pasado jueves se vivió la velada nocturna de adoración al Espíritu Santo, y hoy tenemos en la iglesia del Cristo de la Misericordia, hoy tenemos nuevamente el evento esperado de Pentecostés. ¿Y quién reina en Pentecostés? Pues obviamente el Espíritu Santo. Por eso hoy aquí en Diálogos en Cristo, conociendo tu fe cristiana católica, el tema es el Espíritu Santo en la vida actual de la Iglesia. Como ven, será un tema delicioso, actual, y que nos puede despertar y dar tips para vivir hoy día nuestro Espíritu Santo en esta iglesia actuante, en esta iglesia de retos. La iglesia actual es de retos, de promesas hechas y también de muchísima alegría y de muchísimas bendiciones. Que el Espíritu Santo lo dejemos actuar en nuestra cotidianidad, no lo dejemos fuera de nuestras horas, minutos y segundos. Permitámosle que nos acompañe, porque es el motor de la Iglesia Católica, y como la Iglesia Católica la compones tú, él, yo y todos, pues tenemos que dejarlo actuar en nuestros minutos, días y segundos. Bueno, muchas gracias, Gloria, y queremos dedicar este programa muy en particular, pues en primer lugar a el Espíritu Santo, en segundo lugar, por supuesto, también a su santidad el Papa León XIV, porque bueno, pues él está tomando, y de hecho ya ha tomado el timón de la Iglesia, y bueno, pues esperemos que, guiado por el Espíritu Santo precisamente, pues lleve la nave a buen puerto, ¿verdad? Y bueno, pues como siempre agradecemos, ¿sí?, a la Capilla de Santo Domingo por permitirnos hacer estos programas para ustedes, porque nosotros estamos en esta sede, en la Capilla de Santo Domingo, propiamente en el Salón de Usos Múltiples, en la capilla, perdón, en la cabina de Inuncius, de la Pastoral Cultural Católica de Inuncius. Entonces aquí estamos y pues bueno, vamos a comenzar con este tema que espero que sea de su agrado, al igual que en general toda nuestra parroquia, esperamos que sea de su agrado. Oye, Julio, un dato. Somos Pastoral de Comunicación de Inuncius. De Inuncius. ¿Dije querigma? No, dijiste Pastoral Cultural de Inuncius. Sí, Pastoral de la Comunicación Católica de Inuncius. Sí. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Entonces, a ver, de entrada, ¿qué es Pentecostés? Hay una significación muy profunda en el antiguo, bueno, en el pueblo de la antigua alianza, en el pueblo judío. No nos queremos centrar tanto el día de hoy en esa significación porque es muy profunda y nos llevaría demasiado lejos de un análisis actual de lo que es nuestra iglesia. Más bien vamos a centrarnos en la cuestión de qué significa para mí como católico el Pentecostés. ¿Qué es para la iglesia actual el Pentecostés? ¿Qué implica? ¿Qué responsabilidades y qué herramientas tengo para vivir mi Pentecostés todos los días? El Pentecostés no es para vivirse un día al año. Pentecostés es para vivirse toda la vida. Aquí hay algo bien importante. La Navidad, la Pascua, el Pentecostés es para vivirse todos los días, todas las fiestas. O sea que el cristiano católico debería de estar de fiesta todos los días celebrando un montonal de cosas. Entre ellas que como bautizado es hijo del Rey, hijo de Dios, hijo del Creador, y al ser hijo del Rey, eso como bautizados nos convierte en príncipes de la creación.
Eso es bien importante. No somos Juan Pérez o Alejandro Sánchez, simplemente seres humanos que van caminando por ahí. Como bautizados somos príncipes de la creación porque somos hijos de Dios. Entonces esto es bien importante tenerlo en cuenta, queridos hermanos, porque luego se nos olvida, ay, yo no valgo nada, yo no valgo ni un pepino, ni 2 centavos, nada. No, claro que vales por ser príncipe de la creación, pero es un principado que está llamado no a ser servido, sino a servir. Este principado es superior a todos los demás porque es un principado en el cual sirves, no en el cual esperas que te sirvan. Eso es muy, muy importante, ya que nuestro Señor Jesús nos dejó una enseñanza bien, bien grande a todos sus seguidores, a todos sus amigos, a todos sus hijos, a todos sus hermanos. Nos ha dejado una enseñanza muy importante. ¿Se acuerdan? Acabamos de vivirlo no hace mucho. El Jueves Santo, cuando se instituye el servicio de la iglesia precisamente, además del sacerdocio y pues la institución de su divino cuerpo y su sangre. Pero el servicio, servirnos unos a otros. Si tú eres de los que vivió ese lavatorio más allá de, ay, voy a ver ahora a quién le van a lavar los pies en la parroquia, si tú entendiste realmente el mensaje que Jesús nos viene gritando todo el tiempo, no solo el Jueves Santo, todo el tiempo, el servicio. Y como decía Santa Teresa de Calcuta, el que no sirve, el que no nace para servir, no sirve para vivir. Entonces, el servicio. Entonces, este principado del cual nos está hablando Julio es ese, el servicio. Y tú dirás, ¿cómo voy a servir con todos los elementos y herramientas que tienes? Desde tus ojos, tus pensamientos, tu boca, tu corazón, tus manos, tus pies, tus intenciones. Y como estamos hablando de la cotidianidad, de lo que vives tú en tu vida todos los días, ahí tiene que estar activo ese servicio. Pero ¿cómo vamos a servir si no estamos inmersos, totalmente cubiertos del Espíritu Santo de Dios? No vamos a poder servir, no vamos a saber servir, no vamos a encontrar cómo servir, no le vamos a encontrar sentido ni alegría. Y el servicio se va a volver tedioso, cansado, pesado, doloroso. Entonces es súper importante el tema de hoy, el Espíritu Santo, que es el motor, el engrane que le impulsa esa fuerza a la iglesia actual, una iglesia actuante, para servir al mundo que tanto lo necesita. Muy bien, exactamente. Realmente necesitamos entender de qué se trata Pentecostés, porque si no entiendes de qué se trata Pentecostés, tu servicio deja mucho que desear. Cada vez que tú sirves a un hermano, a una hermana, que sirves a un semejante, estás poniendo en práctica tu Pentecostés personal. Bueno, pero vayamos un poco hacia atrás en el tiempo. ¿Realmente qué ocurrió en Pentecostés? Bueno, muchos de nosotros ya lo sabemos, hay que ir a la Sagrada Escritura. Y bueno, para optimizar tiempo, pues vamos simplemente a recordar, ¿sí? Esto aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Estaban los discípulos reunidos a puerta cerrada por miedo a los judíos. Es decir, ellos después de ver cómo habían masacrado a su maestro, a su guía, a su salvador, estaban en ese momento, recordemos que ellos ya habían presenciado la gloria de Jesús. Incluso, bueno, ya estaba la cuestión de la ascensión del Señor, ¿sí? Tenía Jesús que irse para que viniera el Espíritu Santo. Eso es posterior a la ascensión. Y fíjense, el miedo era tan horroroso, tan pavoroso, tan fuerte, que aún después de ver a Jesús ascender a los cielos, al lado de su Padre Celestial, ellos estaban aterrados. Imagínense, después de ver que serví
y que me anunciaron el Evangelio y que ya entendí el Evangelio, sigo aterrorizado por lo que me puede pasar. Estaban encerrados por miedo a los judíos y de repente un viento fuerte sonó en toda la casa donde se hallaban hospedados. Hay que agregar además que con ellos estaba María Santísima, así es que alguien que los animara no faltaba, pero aún así estaban aterrados, ¿sí? Y un viento fuerte sopló y de repente empezaron a aparecer luces, ¿sí?, que el evangelista describe como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Qué nos implica estas lenguas de fuego? Nos implica que está a punto de conferírseles una misión. A ver, recordemos el Antiguo Testamento. Moisés, antes de ir a predicar la liberación a su pueblo, el pueblo hebreo, que estaba esclavizado en manos del faraón egipcio, ve una zarza ardiendo. Ve una zarza ardiendo y se extraña de aquello y se acerca a ver por qué no se consume la zarza con el fuego. Y a partir de ahí Dios le habla. En ese momento, esa cuestión es un presímbolo, ¿sí?, una prefigura del Pentecostés, porque después de esa flama, Moisés será investido con una misión, que es la de encabezar la liberación del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, del pueblo judío. En aquel tiempo era el pueblo hebreo, estaba todo unido. La separación entre israelitas y judíos se da después de la muerte del rey Salomón, que es muy posterior. Entonces, hablemos del pueblo hebreo. Moisés, entonces, al ver aquella zarza quemándose, se acerca y Dios mismo le confiere la misión. Y es una misión de ir a servir a su pueblo. Esto mismo ocurre en el Nuevo Testamento, en el Pentecostés. Pero esas flamas, resulta que ya no es externo a el observador, sino cada una de las personas tiene una encima. Es decir, cada una de estas personas es una flama en sí misma. La misión es que sea la flama que llevará el fermento a la iglesia para la predicación del Evangelio. Entonces, el hecho de que esté sobre sus cabezas nos está queriendo significar que ellos mismos son convertidos en flama, ¿sí? Entonces, wow, de entrada, excelente. En el Pentecostés se replica muchas veces el milagro de la zarza ardiente. Ahora los discípulos son la zarza y ojo, tampoco se consumen. Esto es muy importante saber. Yo en mi cabeza me pongo a imaginar el momento. Porque ustedes se preguntarán, ¿por qué los discípulos estaban encerrados? ¿Por qué tenían miedo? Y como ya lo dijo Julio, pues todo lo que se había vivido no era para menos. Yo entiendo a la primera comunidad, yo entiendo a los primeros seguidores de Jesús, a sus apóstoles, a sus amigos. Lo entiendo, tenían miedo. La política, la situación era un polvorín, una bomba a punto de estallar, ¿no? Entonces era normal que estuviesen temerosos, que estuviesen encerrados, porque Roma, el imperio, era dominante en esta tierra. El imperio romano no les iba a perdonar ninguna rebeldía. Entonces ellos decían, si al Señor que vino a liberar todo le hicieron esto, pues yo me imagino los pensamientos de San Juan, de San Pedro, de San Mateo, de Tomás, ¿no? Entonces todos ellos, era obvio, pero aquí hay un engrane importante, una compañía súper importante. María estaba con ellos. Como lo acaba de decir Julio, no era para menos. Y esto se va a traducir en nuestra realidad,
pero así fehaciente. Entonces, ahorita que entremos al punto neurálgico de el actuar del Espíritu Santo sobre nosotros, ahora ya no es San Pedro, ya no es Santo Tomás, ahora ya no es San Judas, no, ahora eres tú, Isabel, Erika, Omar, Alejandro, Luis. Entonces, ahora ya son esos seguidores de Cristo, ahora son esos discípulos, y hay que recordar que seamos quienes seamos, no estamos solos. Estemos encerrados o no, María está con nosotros. Exactamente, muy importante lo que acaba de decir Gloria, porque nos da la entrada perfecta también para hacer el análisis que sigue. Resulta que si nosotros pensamos en los discípulos, pero no como simples personas, sino concibamos a los discípulos como personas espirituales. Como personas físicas nos queda muy claro, pero como personas espirituales, ellos antes de conocer a Jesús, ¿sí?, y durante su convivencia con Jesús, eran niños en la espiritualidad, niños en la fe, que estaban conociendo los misterios del reino revelados por nuestro Señor. Ojo, Y aquí viene algo bien interesante, ¿sí? Y es el hecho de que cuando muere Jesús, ellos como niños espirituales se sienten en orfandad, se sienten huérfanos, ya no está nuestro mentor, ya no está nuestro tutor, y ahora ¿qué va a hacer de nosotros? Eso es lo que se pregunta un niño cuando se queda sin sus papás, sin sus tutores y demás. ¿Qué va a hacer de mí? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y ante esa incertidumbre lo que un niño siente es miedo, mucho miedo, a tal grado que llegan estas criaturas a encerrarse y a pintar una raya entre ellos y el mundo. Eso es lo que estaban viviendo los discípulos, como niños en la fe. Pero ¿qué ocurrió? Llega el Espíritu Santo y los convierte en zarzas ardiendo vivientes. ¿Eso pasó? Eso pasó. Eso fue lo que ocurrió. Se convirtieron en zarzas vivientes. Y entonces, bueno, al momento de esa situación, el Espíritu Santo les comunicó que era necesario salir para dar testimonio del Evangelio. Les dio el valor necesario para salir y dar testimonio del Evangelio, es decir, comenzar a trabajar, comenzar con la misión. Ojo, estaban en ese preciso instante pasando de ser niños a ser adultos en la fe, a ser adultos espirituales. Y hablaron como adultos ante todas las naciones que estaban reunidas ahí, según nos narran los Hechos de los Apóstoles, al que por cierto muchos teólogos estudiosos de los evangelios se refieren como el quinto evangelio, el evangelio del Espíritu Santo. Yo me encuentro totalmente de acuerdo con esa situación. Hay 5 evangelios, los Hechos de los Apóstoles serían el evangelio del Espíritu Santo, el evangelio que ya nos narra propiamente la historia de la iglesia. Pero bueno, regresemos a esta entrega del INE a cada uno de los apóstoles en aquellas lenguas de fuego sobre su cabeza, oficialmente nombrándolos zarzas vivientes de la misión que Dios les estaba encomendando. Así como Moisés es investido con la misión de liberar al pueblo hebreo, los apóstoles son investidos con la misión de liberar a las naciones del imperio del pecado. ¡Qué hermoso! Pero se requería ese valor que se sobrepone al miedo y del cual solamente es posible en la gran mayoría de los casos para un adulto. Entonces ellos son nombrados adultos en la fe.
Y alguien se preguntará, bueno, esto está muy bonito, qué bueno, qué hermosa interpretación, pero esto qué rayos tiene que ver conmigo. Pues hermano, hermana, todo mucho, tiene que ver. ¿sí? Muchas personas desconocemos que cada uno de nosotros tiene un Pentecostés, el Pentecostés personal. Cada uno de nosotros tiene su propio Pentecostés. Gloria, si nos gustas hablar de esta cuestión. Claro que sí. Tú te preguntarás, que nos estás escuchando del otro lado de la pantalla, tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo yo? Sí, tú. Deja lo que estás haciendo, pon atención. Sí, tú tienes tu Pentecostés personal porque, punto 1, desde que fuiste presentado en la Iglesia Católica por tus papás y tus padrinos, desde que te llevaron a bautizar, en el sacramento del bautismo fue tu Pentecostés. Fue tu Pentecostés porque se te dio el Espíritu Santo. Así como las lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de los apóstoles, en tu bautismo estuvo presente el Espíritu Santo. Y a partir de ahí tú también te volviste una zarza encendida. A partir de ahí, que se viene después a activar con tu sacramento de la confirmación. En el sacramento de la confirmación, tú adquieres esa adultez, dejas de ser el niño espiritual y la confirmación te forma para ser ese adulto espiritual, para hacer uso precisamente de ese Espíritu Santo que te fue dado en tu bautismo. Entonces, revestido con esta fuerza del Espíritu Santo, entonces tú vuelves y eres una zarza ardiendo, una zarza activa, una zarza visible, pensante, que camina, que se traslada, que actúa. Entonces, ¿cuál es este Pentecostés personal que todos tenemos y que tenemos que activarlo y tenemos que darle salida para tener frutos que hagan crecer nuestra iglesia? Es obviamente ese encuentro con el Espíritu Santo que te fue dado en tu confirmación, que es tu Pentecostés personal. El día de tu confirmación es el día de tu Pentecostés. Entonces, a partir de ahí, es que el Espíritu Santo a ti te da el valor para hablar a todas las naciones. O sea, lo podemos traducir en tu vida cotidiana, a todos tus entornos, a toda tu comunidad, sea comunidad escolar, laboral, familiar, de la colonia, de la calle, de la manzana, de la cuadra, del estado y, ¿por qué no?, del mundo. Entonces, ese Pentecostés pregunta, dejáramos de ser profes, ¿verdad? Pregunta y tarea al mismo tiempo, por si no lo sabes. ¿Tú sabes qué día te confirmaron? ¿Qué día fue ese? ¿Era sábado? ¿Era domingo? ¿A qué horas fue? Si no lo sabes, esa es tu tarea. Investiga. Ve con tus papás, tus abuelos, y si ya no tienes manera de, ve a tu parroquia donde se llevó a cabo ese sacramento. Ve a tu parroquia y pide esa constancia de confirmación. Y sobre esa constancia de confirmación te vas a enterar del día y de la hora en que se llevó a cabo tu confirmación. ¿Sale? Entonces, y a partir de ello, empieza a darle vida y empieza a motivarte para festejar tu propio Pentecostés, tu Pentecostés personal, que no acaba, está activo, está actuando todo el tiempo. Solo que a veces nosotros nos llenamos de temores, y ahorita vamos a entrar a los temores. ¿Por qué guardo mi Espíritu Santo? ¿Me lo bajo? Si se posó en mi cabecita, me lo quito, lo guardo en la mochila, lo meto en la cajonera, le pongo llave y quédate ahí, ¿eh? Y cuando vienen los ataques
a la iglesia, al actuar de María, al actuar de Jesús, a la salvación del Padre Eterno, pues no tenemos ni el valor ni el conocimiento para poder argumentar y defender y decir, no, perdón, aquí algo va mal, porque tenemos guardado nuestro Espíritu Santo. Entonces es hora de sacarlo hoy, ve, segunda tarea, ve, abre la cajonera donde lo metiste, sacúdelo, desempólvalo y vuélvetelo a colocar. Vuelve a permitir que sea esa luz que va a alumbrar a todos tus entornos, o sea, a tu mundo entero, para que tú tengas ese valor, como San Pedro lo tuvo, y sus compañeros también, y hablaron a voz así, en voz en cuello, y hablaron a todas las naciones conocidas hasta ese momento. Entonces es el momento también tuyo de que tú les hables a todas las corrientes que representan esas naciones, a todas esas costumbres, tradiciones, filosofías, que les hables tú y a ver, no, algo aquí está mal. La situación es que Jesús nos enseñó esto y el Espíritu Santo nos está activando todos los días. Fíjense, si el Espíritu Santo no actuara, no tendría razón de ser la Iglesia Católica. Por eso Jesús dijo, cuando se estaba despidiendo de sus discípulos, conviene que yo me vaya para que ustedes crezcan. Y también en ese mensaje tan lindo, ¿se acuerdan? Les dijo y nos dijo, no estarán solos. Ya le pedí a mi Padre que les mande el Paráclito, o sea, el auxiliador, la gasolina, el motor de la iglesia de hoy. Entonces, pues, ¿qué más pedimos si tenemos ese Espíritu Santo con nosotros? Solo, creo que aquí nos hace falta el switch, el clic, para que lo dejemos actuar. A algunos se nos hace muy difícil, porque no entendemos ni por dónde ni cómo. Pero ahorita vamos a abordar ese punto. Gracias, Gloria. De nada. Simplemente también comentar que en cada uno de los sacramentos, de los 7 sacramentos que custodia la Iglesia, se nos confiere el Espíritu Santo en todos, en el bautismo, en la confirmación, en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la unción de los enfermos, en el sacramento del orden sagrado y en el sacramento del matrimonio. En todos los sacramentos se nos concede el Espíritu Santo, en todos. Bueno, pero aquí hay una cuestión también que es bien importante. Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que nos concede nuestra propia Navidad y nuestro propio Pentecostés a cada uno de nosotros en los sacramentos de la iniciación, en 2 de ellos. El día que somos bautizados es nuestra Navidad personal, no es la Navidad de Jesús, es la Navidad nuestra, la personal. Y el día que nos confirmamos es nuestro Pentecostés personal. Ese día, el día que somos bautizados, somos renacidos como nuevas criaturas, es decir, como príncipes de la creación, ¿sí? Como parte del pueblo, del nuevo pueblo de Dios, del pueblo de Dios de la nueva alianza. Es nuestra Navidad de bautismo. La confirmación es nuestro propio Pentecostés. Ahí estamos llamados, como ya estábamos comentando, tanto Gloria como su servidor Julio Martín, comentamos que somos zarzas ardiendo vivientes y nuestra misión es llevar el mensaje de Dios para liberar a las naciones del imperio del maligno. ¿Del imperio del maligno? Sí. Que hoy en día está tan enraizado y tan arraigado con la especie humana, entre tantas ideologías y tantas cosas terribles, tantas acciones que le duelen mucho a nuestro Señor. Estamos llamados a convertir a las naciones. Pero eso no viene por obra mágica de que me iluminó el Espíritu Santo y de repente ya sé todo, no. Un bautizado está obligado a seguirse preparando tanto en la cuestión espiritual, teológica, que es fundamentalmente el conocimiento, y también en
todos los conocimientos profanos, es decir, que no pertenecen propiamente a la cuestión teológico-religiosa espiritual, sino en las cuestiones culturales, puede ser las artes, las ciencias. Estamos llamados a ser estudiantes de tiempo completo, no con el objetivo de sacar un papel, sino con el objetivo de que nuestra predicación sea una predicación mucho más efectiva. No solamente estamos llamados a entender la Biblia y a predicar sobre la Biblia, como hacen nuestros hermanos de otras religiones, ¿sí? Cristianas, algunas ni tan cristianas, pero bueno, como hacen ellos. Pero uno les pregunta de otras cosas y muestran una ignorancia verdaderamente lamentable e inclusive insultante. No saben, los sacas de la Biblia y los llevas a dialogar en otros ámbitos relacionados con la fe y no saben nada, no conocen a Orígenes, no conocen a San Jerónimo, no conocen a San Policarpo, no saben de los patriarcas de la iglesia, no saben de la historia de la iglesia, no saben del arrianismo, no saben del nestorianismo, no saben de los concilios, no saben. Resulta que es una ignorancia verdaderamente apabullante. Creen que la Biblia se quedó, creen que la historia que debe ser seguida y escuchada se quedó en el Apocalipsis, ¿sí? Creen que ahí termina todo y no, se ha seguido estudiando la Sagrada Escritura y profundizando en ella, porque no todo lo dice la Sagrada Escritura. Es ahí donde entra el magisterio de la Iglesia. No todo está en la Biblia, no todo está en la Biblia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que seguir preparándonos para llevar a cabo la misión de nuestro Pentecostés, la misión de nuestra confirmación. Reitero, en nuestro bautismo, en nuestra Navidad, es el día que nacimos como criaturas nuevas. En la confirmación es nuestra entrega del Instituto Nacional Electoral Espiritual, es decir, nos declaran seres humanos, seres espirituales adultos. Es nuestra declaración de mayoría de edad espiritual, el sacramento de la confirmación. Y nos conceden 4 virtudes cardinales: justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Esas son para servir a mis hermanos. Es la ayuda que yo necesito para predicar al Señor entre las naciones. Ahora, ¿cuáles son las naciones? Hay que predicar en Francia, pues, si vivo en México. No. Las nuevas naciones son los que te rodean, los liberales, los marxistas, la doctrina woke que está tan de moda, ¿sí? Los anarquistas, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, los pentecostales, los musulmanes, los budistas, los propios judíos, no cristianos, etcétera. El etcétera es muy largo. Todas estas ideologías y religiones, no es lo mismo ideología que religión. Por eso hago la aclaración: ideologías y religiones son las nuevas naciones a las que tenemos que predicarles. No necesariamente con palabras, a menos que sea estrictamente necesario, como decía San Francisco de Asís. Pero bueno, es importante entonces entender esto. Y regresando al punto de nuestro Pentecostés, muchas veces este pasaje se aplica todos los días en nuestra vida. Todos los días está presente. Estoy ensimismado y encerrado dentro de mí mismo por miedo a las naciones, por miedo a la llamada laicidad patrocinada por la masonería, ¿sí? Y en algún momento haremos un programa acerca de esto. La mal entendida laicidad, la laicidad masona,
que no tiene nada que ver con una auténtica y muy saludable laicidad. Pero bueno, ya hablaremos después de eso. Entonces estamos metidos por miedo a las naciones, a las ideologías, estamos ensimismados. Uy, no, si hablo de Jesús, me van a correr, me van a hacer esto, me van a hacer aquello, voy a perder amistades, van a decir que soy mocho, van a decir que soy un fanático. Y estamos exactamente en el mismo momento que estaban los apóstoles. Entonces, hay que pedirle al Espíritu Santo todos los días que renueve nuestra confirmación. Es decir, que renueve nuestro Pentecostés personal. Si el Espíritu Santo entra en ti y tú ya tienes las herramientas porque has estudiado tanto la cuestión teológico-religiosa espiritual como otras cuestiones, entonces te sientes con las armas suficientes para dar testimonio de tu fe. Pero lo principal en el testimonio es cómo te comportas, porque aunque hables muy bonito, si tu comportamiento y tu forma de tratar a tu hermano deja mucho que desear, tu testimonio, tú mismo lo estás multiplicando por 0. Entonces, es necesario que se manifieste el Pentecostés. ¿Cuántas veces con nuestros compañeros o amigos con los que nos reunimos a ver el fútbol, o con los que nos reunimos para jugar juegos de mesa, dominó por ejemplo, nuestros compañeros de trabajo, con los cuales, por ejemplo, a veces algún sabadito pues nos desestresamos tomándonos una copita, lo que sea, todo eso está muy bien. Y a la hora que sale el tema de la religión, uy, mejor calladito me veo más bonito. No, que la iglesia esto, que la iglesia aquello, que la iglesia está llena de hipócritas. No, eso suena muy constantemente. Bueno, pues a estas personas hay que decirle que qué bueno que Dios, que Jesús, no mira con los ojos de esa persona. Porque Jesús, si mirara con esos ojos, diría, valientes apóstoles a los que me escogí. Válgame Dios. Y empezamos con el principal, el que me negó. Cuando yo le di todo el amor y toda la confianza y fui más específico y lo llevé a mis momentos especiales como la transfiguración del monte y otros, me negó. Y no una vez, no 2 veces, 3 veces. Siguiente. El que me traicionó, me entregó por 30 monedas. También era apóstol, y también Jesús lo escogió como apóstol. 30 monedas. El negador, el traidor y el que me vio resucitando muertos, que después se burló de sus compañeros diciendo, quiero meter mi dedo en los agujeros de los clavos y mi mano en el costado. Esa situación, si la vemos, es una burla hacia sus compañeros. ¿Sí? No lo estaba diciendo en sentido literal. Era una situación de que lo que ustedes digan a mí no me importa. Entonces, el negador, el traidor, el incrédulo y los cobardes que corrieron dejándolo a su suerte. Uy, si Jesús hubiera tenido tus ojos, hubiera dicho, esa es la iglesia de Jesús, no sirve para nada. Y resulta que esa iglesia es la iglesia primitiva gracias a la cual existimos como católicos. Jesús confía en ti a pesar de tus defectos y a pesar de que le falles. Sigue confiando en ti. Jesús no dijo, pues me negó, entonces ya le voy a cambiar la cuestión y voy a poner a otro. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el fútbol, un error, uno o 2 errores los comete un portero y ya la gente está pidiendo su cabeza? Qué bueno que Jesús no juzga con nuestros ojos. Entonces, cuando te digan, es que la iglesia está llena de hipócritas,
Pues en primer lugar, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A lo mejor tú no eres hipócrita, pero válgame, todos tenemos cola que nos pisen. Y en segundo lugar, los discípulos tuvieron estas carencias y aún así Jesús confió en ellos y llevaron a buen éxito la misión. ¿Por qué? Si eran tan imperfectos, ¿por qué llevaron a buen éxito la misión? Porque detrás de ellos estaba el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo la iglesia no hubiera sobrevivido ni un siglo, ni siquiera no hubiera completado los 100 años. Tú haz oración por los que no creen, ¿sí? En tu cuarto, en privado o en el momento en que puedas hacerlo, haz oración por tus compañeros de trabajo y demás. Puedes hacer sacrificios, incluso ayunar por ellos, ¿sí? Y bueno, da testimonio de esa fe, que no te conviertan, que porque la iglesia que llena de hipócritas, que no sé qué, que se creen en la iglesia puro santurrón y en realidad son hasta más pecadores que yo. La iglesia, como decía Francisco I, su santidad no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Estamos ahí porque necesitamos ayuda, porque estamos enfermos de lepra, del pecado, y necesitamos que el Señor nos purifique. No porque seamos mejores que los que están afuera. Muy probablemente mucha gente afuera sea mucho mejor católica que yo, pero yo voy a la iglesia por ayuda. No voy a presumir que soy mejor que nadie. Esta parte me gusta y es central, y yo la quiero dirigir a ti, joven, a los jóvenes, porque la universidad, bueno, empieza así como con leves tintes en la secundaria. Luego ya es muy marrón en la preparatoria. Pero cuando realmente alcanza un tinte rojo, así rojo teotihuacano brillante, es en la universidad. Y no falta, en las disciplinas, tanto naturales como sociales, te vas a encontrar académicos catedráticos que empiezan a dar, por ejemplo, piensan que es nuestro talón de Aquiles de los católicos, la evolución. ¡Wow! Y te empiezan, por ejemplo, a hablar de la evolución de nosotros, los Homo sapiens. Y dicen, ay, es que los neandertales y los Denisova, esos católicos que piensan que su Dios nos creó en una semana y que nos creó ahí de tierrita y que a las femeninas las sacó de una costilla. Y empiezan ahí a tirar y a tirar. Y yo veo al joven, a ti te veo joven, a ti chica, te veo en la universidad católica, es lunes. Tú fuiste a la misa el domingo y llega el lunes a tu profesor de X materia y te empieza con este discurso. Y ese es el momento que estás encerrado, encerrada, por miedo. Y te quedas paralizado. Y dices, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? Y dejas pasar el comentario. El profe se burló de todas nuestras creencias. Se burló de Jesús, se burló de Dios, de nuestra creación, de nuestra Biblia, y nos puso como ignorantes a todos, que creemos en un amigo imaginario y que la Biblia son puros cuentos. Y te hierve algo aquí adentro y te da coraje, pero te quedas con ello. ¿Qué pasa en este momento? Imagínate, sé que lo has vivido, muchos lo hemos vivido. ¿Qué pasa en este momento? Si no estás preparado sobre nuestros orígenes, sobre nuestros principios, Sobre lo que enseña la iglesia. Sobre lo que enseña la iglesia, nuestros principios, sobre nuestros padres de la iglesia, como ya te mencionaron, ¿no? A tantos doctores de la iglesia, de nuestros concilios, por qué y cómo. Si no estás enterado, no tienes herramientas en tu mente y en tu boca, no tienes las palabras para poder defenderlo. Y eso te hace sentir mal, triste, angustiado y sientes que le has fallado a Dios. Y no hay manera. Ese es un escenario. Otro escenario que otros vivimos es, nos quedamos callados porque ¿qué va a decir mi grupito, no? Van a decir, me va a dar cosa
que se enteren que voy a misa. Me deja que pensar, que sepan que yo sí creo, que sepan que yo sí estoy y conozco y estoy de acuerdo en la teoría de la evolución y que no se contrapone con la fe ni con nuestra teología. Pero no tengo las palabras, ¿cómo le refuto al maestro? ¿Cómo le digo si él es la autoridad? Me va a sacar 0. Yo voy bien, tengo beca. Si me pone una calificación mal, puede ser que pierda la beca. Entonces mejor me callo, no digo nada, para que no piensen mal mis amigos, otros profesores, mis compañeros. Entonces mejor guardo silencio y dejo que pisoteen a mi creencia, a mi iglesia y a mi Dios. Esta situación es muy delicada. No te sientas mal, joven. No te sientas mal, estudiante. Mejor acude a tu párroco. Acude a tus grupos. Instrúyete. Habemos muchos y no es por nada, pero está Querigma para responder también estas preguntas. Y en nuestra iglesia del Santo Cristo de la Misericordia también hay otros grupos que te pueden apoyar para resolver y solucionar estos pequeños momentos que cómo agotan la fe de los jóvenes, cómo agotan la fe de nuestros estudiantes. No tienen herramientas, como dijo Julio, porque nadie se ha preocupado o ellos no se han ocupado de buscar información, de fortalecer ese conocimiento, de fortalecer esa teología y poder defender en esas aulas, justo en ese momento crítico que se ha dado de siempre y se da hoy y se dará en el futuro. Y es ese momento que nuestras jóvenes viven en la universidad. Algunos pues ni siquiera caen en cuenta que no pudieron defenderlos, pero a otros sí les pesa mucho que no supieron defender a Dios en un ataque de esta naturaleza en la universidad. Y bueno, a nosotros nos los han dicho, pues es que yo sí creo, yo sí pienso, pero luego mejor no lo digo. Y hay tantos temores en nuestros jóvenes. Y nosotros, los profesores, los papás, los catequistas, todos somos parte del apoyo a estos jóvenes para que estos momentos de la universidad tengan una mejor salida. Me encantaría, Julio, ya en algún momento que abordáramos este tema especial para nuestros estudiantes universitarios y darles tips cómo salir triunfante y defender a nuestro Dios, a nuestra iglesia, pero principalmente en esta situación como en otras cotidianas de todos nosotros, es cuando necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, de esa iglesia actual que camina, que actúa. Les empezamos a hablar en la presentación de este programa. Justo dejar actuar al Espíritu Santo para que en estas pequeñas batallas que libramos todos los días, salgamos triunfantes, no nosotros, sino que nosotros seamos los instrumentos idóneos para el actuar del Espíritu Santo en un mundo tan complejo, tan convulso como el que estamos viviendo hoy en día todos los católicos, los cristianos católicos de hoy día, tarde que temprano vivimos momentos similares o iguales a estos. Entonces, ¿ya vieron por qué es importante dejar al Espíritu Santo en nuestra cotidianidad? ¿Por qué es el motor de la iglesia? ¿Por qué es la razón de que tenemos que dejarle actuar? ¿Por qué estas virtudes teologales de la fe, la templanza, la prudencia, la fortaleza, es para nosotros? Que por medio de estas virtudes teologales nosotros podemos actuar en nuestros ambientes. ¿Y quién hará resonar? ¿Quién fortalecerá, refrescará, despertará estas virtudes teologales? Solamente el Espíritu Santo. Y también me uno al comentario de Julio, por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo todos los días, con toda la humildad que eres posible, con toda la capacidad que tienes en tu corazón, ruega al Espíritu Santo
que refresque, fortalezca tu Pentecostés personal. De lo contrario, lamento decirte que seguiremos fracasando. Y el mundo, las filosofías torcidas, las creencias dañinas seguirán despedazando como hoja de papel a nuestro Dios, a nuestra Iglesia Católica y a todas nuestras creencias como cristianos católicos. Pero no todo está perdido. No todo está perdido, como Julio dijo. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras caídas, el Espíritu Santo confía más en nosotros que nosotros mismos. Entonces, simplemente digámosle, aquí estoy, levántame, recógeme de donde me perdí y hazme nuevamente volver a ti. Es correcto, es muy cierto, porque muchas veces nos perdemos entre tanta basura ideológica, nos perdemos entre tanta tontería que el mundo hoy promueve con altavoz. Y ojo, al mundo no le da vergüenza, por ejemplo, promover tonterías. Bueno, aquí voy a poner un ejemplo muy fuerte. Y habrá gente que se va a ofender, pero lo lamento. También Jesús ofendía a los fariseos diciendo la verdad. Y aquí esto, no a mucha gente, pero sí a varias personas les va a sonar horrible. El terraplanismo. El terraplanismo es una estupidez. Por donde quiera que se le vea, perdón, pero es una estupidez. Y la gente que promueve el terraplanismo es gente sin una formación sólida académica. No saben nada de física, de matemática, de química. No saben. Los intenta sacar de su discursito de que la Tierra es plana y automáticamente empiezan a decir que eres conspiranoico y que estás a favor de algo que es una doctrina, que es un dogma, como si la verdad fuera una conspiración. La Tierra es un geoide, es un esferoide. Y eso no es ninguna teoría de la conspiración, se puede comprobar. Cuando se les pide, a ver, ven en vivo, vamos a ver un telescopio y vamos a ver cosas que comprueban que la Tierra es redonda y no es plana. ¿Sí? No, me estás ofendiendo, me estás insultando. Ah, caray. Dogmatista, etcétera, etcétera. Te empiezan a decir que la ciencia es un dogma establecido por las élites. La verdad la empiezan a poner como teoría de la conspiración, cuando en realidad los conspiranoicos son ellos. Pero ¿qué pasa si no sabes bien geografía, si no sabes bien astronomía y si no sabes áreas que interaccionan como la óptica y demás con la astronomía y demás? Y te enfrentas a un terraplanista, te va a aplastar. Y no te va a aplastar porque él tenga razón. Te va a aplastar porque estás sumido en la más abyecta ignorancia. Eso es lo mismo que te pasa con los otros terraplanarios. Ah, caray, ¿esos cuáles son? Las sectas protestantes. El protestantismo es terraplanismo cristiano. Son reduccionistas. Lo creo porque así lo dijo el pastor. Sin comprobación. ¿Qué estudios históricos tienes para saber que el pastor está interpretando correctamente la Biblia? Es que aquí lo dice la Biblia. Sí, pero el problema es que la secta A dice que P es verdadero y la secta B dice que P es falso. Y los dos interpretaron el mismo pasaje. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Entonces P y no P son verdad al mismo tiempo. Eso es una tontería. Entonces, todo lo reducen a la Biblia, nuestros hermanos. Los terraplanistas todo lo reducen a lo que pueden ver y sentir, cuando lo que podemos ver y sentir nos engaña. Eso lo ha demostrado una y otra vez la ciencia. ¿Sí? Puede ser engañoso. Entonces, también en la cuestión de interpretaciones, hay interpretaciones muy engañosas.
Y eso es lo que promueven nuestros hermanos separados. Los terraplanistas todo lo reducen a un sol súper cerca y a la luna un astro súper cerca y bueno, la Tierra es plana. Entonces, para ellos la tierra es plana. Simple y sencillamente a todo se reduce a la Tierra es plana. Para los evangelicalistas todo se reduce a lo que yo interprete como la Biblia. La Biblia no debe ser interpretada con respecto a los sentimientos o a mi ideología. La Biblia debe ser interpretada bajo el magisterio de la Iglesia, por el cual tenemos la garantía que está guiado por el Espíritu Santo. Entonces, regresando, si vas a discutir con terraplanarios o terraplanistas, ¿sí?, y realmente no tienes conocimientos, te van a aplastar. Aunque tú estés diciendo la gran verdad y ellos estén diciendo la gran conspiración, te van a aplastar. Simple y sencillamente porque tú no tienes las herramientas. Lo mismo te va a pasar en la fe. Muchos de tus amigos que hablan mal de la iglesia no tienen ni la más mínima preparación en otras cosas. Cuando les empieces a hablar tú de otras cosas y de por qué tu fe está bien fundamentada, no solamente en la Biblia, sino en otras cuestiones culturales, pues vas a hacer pensar. Y a eso es a lo que estás llamado en tu Pentecostés, ¿sí? A meter dudas, así como ellos buscan meter dudas en los creyentes, tú como creyente estás llamado a meter dudas terribles entre los no creyentes con respecto a su no creencia. A eso estamos llamados como confirmados. Pero para lograrlo necesitamos un entorno cultural. Si no, te van a quitar a tus hijos por medio de la ciencia, de una ciencia muy mal entendida y de un cientificismo disfrazado de ciencia, pero te los van a quitar. Y te van a quitar a tus seres queridos, y al rato un ser querido, muchos de nosotros o mucha gente los tiene. Dentro de la familia ya tenemos a un mormón, tenemos a un testigo de Jehová, tenemos un adventista, o todavía peor, tenemos un masón. ¿Por qué peor? Bueno, porque esos tipos adoran al maligno. Claro, no le llaman el maligno, le llaman Baphomet, pero es lo mismo. Ellos dicen que no es lo mismo, pero sí es, ¿sí? Entonces, tenemos hasta un masón. Entonces, cuidado, hermanos. Estamos llamados a ejercer nuestro Pentecostés, a anunciar el reino de Dios. A veces no se puede con palabras, pero el hecho de que no se pueda con palabras no significa que cuando te pregunten qué crees, digas qué crees y por qué lo crees. A lo mejor no eres muy hábil con las palabras, pero hay algo mucho más importante que las palabras, que son las obras. Cuando tú eres congruente de lo que dices con lo que haces, la gente empieza a ver que por ahí va el asunto. ¿Qué es lo que los niños más les gusta? ¿Qué es lo que los niños les venden mucho? Por ejemplo, los Disney. Superhéroes. ¡Claro! ¿Y qué hacen los superhéroes? Se sacrifican. Superman, Batman, la Mujer Maravilla, el que me digan ustedes. Flash, ¿sí? Claro, los hombres X, que por cierto ya deben de ser hombres y mujeres X con todo esto de la inclusión. Y aparte, por ejemplo, Linterna Verde, bueno, tantos que hay. Es gente que se sacrifica por el bien de los demás. Gente que pone en peligro su vida por el bien de los demás. Pero esos seres son imaginarios. Sin embargo, a eso estamos llamados como confirmados. A poner nuestra vida al servicio de los demás. Ser superhéroes del espíritu. Porque lo más importante no es salvar la vida terrenal como lo hacen los superhéroes, que salvan la vida terrenal de mucha gente, lo cual no está mal. Pero nosotros estamos llamados a algo mucho mejor, a salvar a las personas para la vida eterna. Eso no lo hace Linterna Verde, eso no lo hace Superman ni Batman, no lo hacen los hombres X. Ojo, estamos llamados a ser un superhéroe místico,
hermano, hermana, prepárate. Aquí en Querigma, como decía la maestra Gloria, tenemos un lugar para prepararnos para ejercer la confirmación. Entonces, si alguien gusta, bueno, pues aquí los esperamos para hablar no solamente de la Biblia, que es muy importante, sino también hablar del magisterio de la Iglesia Católica y hablar muchísimo, muchísimo de ciencia, muchísimo de cultura. Ciencia me refiero a arqueología, me refiero a química, me refiero a física, pero no como en las escuelas, sino a un nivel divulgativo, ¿sí? Divertido inclusive. Entonces, pues bueno, esto es el Pentecostés. Sal de tu encierro y predica a las naciones. Hoy católico, hoy católica te necesitamos, hoy más que nunca te necesitamos. Sal de tu encierro, hermano. Sal, por favor, de ese encierro y predica la fe. Sal y permite que ese temblor, ese ruido que los discípulos encerrados escucharon, permite también, deja tus sentidos escucharlo y permite que el Espíritu Santo derribe esas puertas y nuevamente se pose sobre ti. Cerramos este programa con un pensamiento muy bonito de nuestro santo patrono San Francisco de Asís. Y dice así, comillas, porque voy a parafrasear: cuida tus acciones, porque puede ser que tu vida, tus acciones, sean el único evangelio que muchas personas leerán. Y hay que anunciar el evangelio a todo momento y a toda criatura. Hay que anunciar el evangelio. Y solo, si es necesario, usar las palabras. Esto fue nuestro programa Diálogos en Cristo. Conociendo tu fe católica cristiana. Y finalmente, ánimo a poner en acción nuestra confirmación. Y para despedirnos, como es nuestra costumbre, el privilegio... Perdóname, ¿sí? Julio. Antes, agradecemos a la Parroquia del Santo Cristo de la Misericordia, a la cual pertenece de Inuncios, y agradecemos también a la Capilla de Santo Domingo por dejarnos usar sus instalaciones. Muchas gracias. Y como siempre decimos, el privilegio de ver y escuchar trae consigo la necesidad de actuar. Y de amar también. Cuídense mucho. Dios les bendice, les acompaña y camina a su lado. Hasta pronto. De rodillas ante Dios y de pie contra el mundo. Chines era de querido. Ay, pero sí, bueno, cuídense. Hasta luego. Adiós.